Déme poniendo ya, porfa, porque dice que el ahí sí, gracias. Ahí está, bueno. Entonces, chicas, eh, el, vamos a hablar antes de meternos ya en sí lo que dice Judas, lo que escribe Judas. Vamos a conocer un poquito qué sucedía ahí en medio de la, en medio del, cuáles eran las circunstancias del contexto de Judas allí cuando este libro fue escrito, ¿sí? Híjole, el estudio se me ha hecho pequeñito, no sé por qué. Bueno, ahí está, ya se hizo grande. Bueno, el contexto histórico, chicas. Judas ciertamente vivió en un tiempo en que el cristianismo estaba bajo ataque político. ¿Sí? Este ataque era severo en realidad de parte de Roma y la infiltración espiritual agresiva por parte de los apóstatas parecidos a gnósticos y libertinos que sembraban la semilla para una cosecha gigantesca de error doctrinal. ¿Sí? No sé, seguramente en algún otro estudio ustedes ya habrán escuchado de lo que eran los gnósticos, pero ya vamos a hablar un poquito de esto. Sucede que podría ser que este fue el precursor del gnosticismo abierto, el cual el apóstol Juan confrontaría más adelante, ¿no? Más de 25 años más tarde en sus epístolas, el gnosticismo. A excepción de Juan, quien vivió al cierre del siglo, todos los demás apóstoles habían ya sido martirizados, imagínense, y se pensaba que el cristianismo fuera extremadamente vulnerable. Claro, Cristo ya había ascendido y los apóstoles eran la base doctrinal ahora porque ellos fueron los que Cristo envió a revolucionar el mundo de aquellos días con la verdad bíblica. Y ellos ya habían sido martirizados, la mayoría de ellos. Entonces, por esto se veía el cristianismo algo vulnerable, ¿no? De esta manera, Judas llamó a la iglesia a pelear en medio de una intensa batalla espiritual por la verdad. Qué bueno que el cristianismo o nuestro evangelio no dependió solo de estos hombres que ya habían sido martirizados, los 12 apóstoles, ¿no? Nuestro Cristo sí resucitó y por eso estas verdades siguen vigentes, chicas. Ahora, en esta época estaban surgiendo en las iglesias una forma incipiente de gnosticismo, ¿ok? Como el que ataca a Pablo en Colosenses. No era solamente el gnosticismo, no era solamente el ascetismo, sino que también era el antinomiano, palabras rarísimas. Los gnósticos veían todo lo material como malo y todo lo espiritual como bueno. Por consiguiente, cultivaban en sus vidas lo espiritual y le permitían a su carne todo lo que le venía en gana, con el resultado de que se hallaban culpables en su carne de todo género de iniquidad. Esa es una parte, chicas, en cuanto al gnosticismo, muy poquito en realidad, pero acá tengo otro comentario de lo que era el gnosticismo. Y miren lo que dice acá. Dice, el gnosticismo además niega su absoluto derecho a gobernar, niega su deidad, niega el absoluto derecho a gobernar de Jesucristo. Es decir, ya estaba tocando el tema de su soberanía, ¿ok? Niegan su deidad, es decir, Cristo no es Dios, niegan su muerte vicaria, su resurrección, y de hecho niegan todas las doctrinas esenciales de la persona y obra de nuestro Jesucristo. Aunque profesan un gran liberalismo en el ámbito espiritual,
se oponen de una manera dogmática y virulenta al Evangelio, al valor de la preciosa sangre de Cristo y a que Él sea el único camino de la salvación. ¿Quiénes son esos hombres? Se les supone ministros del Evangelio, mantienen posiciones de liderazgo en la cristiandad. Algunos son obispos, otros miembros de consejos de iglesias, o son profesores de seminarios, pero todos ellos tienen esto en común. Están en contra del Cristo de la Biblia y han inventado un Cristo liberal. ¿Ok? La Biblia tiene una descripción severa de este tipo de personas, chicas, y es así. Aún yo estaba estudiando Judas y pensaba dentro de mí, hay momentos en que nosotras, como hijas de Dios, sí hemos nacido de nuevo, pero nuestras decisiones de presión, presionadas por el tiempo, por todo aquello, hace que realmente no estemos dependiendo de esa resurrección que sí sucedió y que porque Cristo está vivo puede guiar detalle a detalle nuestras vidas. El autor del libro es Judas. Ahora, Judas se identifica a sí mismo como el hermano de Jacobo o Santiago. Ahí está en Judas 1:1. Vamos a leerlo, ¿ya? Judas 1:1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Ahí está. Siervo de Jesucristo. Es lindo ver cómo Judas en este momento se identifica como siervo de Jesucristo. No fue así al principio, pero también podemos ver allí en Hechos 15, en todo el capítulo 15, que el líder era también uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén, pero también es el medio hermano del Señor Jesús, ¿sí? Su nombre está en la lista de los hermanos del Señor Jesús que aparece en Mateo 13:55. Vamos a ver ahí un poquito en Mateo 13:55. Dice, y aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. ¿Sí? Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces notamos, chicas, que Judas es el medio hermano de Jesucristo. Medio porque Cristo fue engendrado por el Padre, ¿no? Por el Espíritu Santo. Pero este mismo Judas, que en un momento los hermanos de Jesús no creían que él era el Mesías. Ellos no lo creían. Hoy, en todo este libro podemos ver el milagro glorioso del Evangelio de Jesucristo. No solo en la vida de personas Cristo iba conociendo por allí, sino además en la vida de su propio hermano, su propio hermano. Ahora es él el que escribe esto y que hace una exhortación tan grande acá en el libro de Judas. Perdonen, chicas, yo desde el día lunes estoy con una gripe impresionante, pero quiero dar gracias a Dios de que aún puedo estar acá sentada, que puedo estar acá sentada y poder compartir con ustedes. Entonces, la garganta está re mal. Está muy, muy mal en realidad mi garganta. Entonces, Judas, el medio hermano de Jesucristo. Ahora sí.
Aunque según sus propias afirmaciones tenía la intención de escribir un tratadito sobre la salvación, las circunstancias apremiantes le obligaron, en lugar de ello, a tratar acerca de los falsos maestros. Ahí está. Eso lo vemos en el versículo 3 también. Judas dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Ahora, a esta altura, Judas tiene una gran solicitud para escribir esto. Judas era un nombre común en Palestina. Por lo menos 8 son nombrados en el Antiguo Testamento, ¿ok? El autor de Judas generalmente ha sido aceptado como Judas, el medio hermano de Cristo. Se debe diferenciar del apóstol Judas, ¿no? Son el mismo Judas, el hermano de Jacobo. Varias líneas de pensamiento llevan a esta conclusión. La apelación de Judas a ser el hermano de Jacobo, el líder del concilio de Jerusalén, y otro medio hermano de Jesús. Todo eso lo encontramos, por ejemplo, que él es Judas, el hermano de Jacobo, en Lucas 6:16, Hechos 1:13. ¿Okay? También la apelación de Judas a ser el hermano de Jacobo, o el líder también del concilio de Jerusalén, lo vemos ahí en Hechos 15, en Judas 1:1, en Gálatas 1:19. El saludo de Judas es similar a la de Santiago, ¿sí? El hecho de que Judas no se identifica a sí mismo como apóstol, Judas no dice como Pablo se identifica, ¿no? Pablo dice que él es apóstol de Jesucristo. Judas no se menciona así, sino que más bien distingue entre sí mismo y los apóstoles. Judas sí él mismo se hace notar una diferencia entre los apóstoles y él, y allí vemos en el versículo 17, donde dice, pero ustedes, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Él se refiere a los apóstoles como esta autoridad que seguían esparciendo la doctrina de Jesucristo, pero él no se incluye en este grupo, ¿ok? Entonces, este era Judas, antes incrédulo, ahora crédulo y sencillo. Dice, la apostasía doctrinal y moral discutida por Judas es un paralelo cercano de la de segunda de Pedro. Pedro también, ya ustedes vieron Pedro, y también habla de falsas doctrinas en sus escritos, ¿no? Entonces ahí está Judas como paralelo a estos escritos de Pedro. Y se cree que la escritura de Pedro estableció la fecha de Judas por varias razones. Dice, en segunda de Pedro, espera la venida de los falsos maestros. Eso lo vemos ahí en segunda de Pedro 2:1-2, segunda de Pedro 3:3. Mientras que Judas lidia con su llegada. Dos puntos diferentes en cuanto a las falsas doctrinas. Pedro previene de la venida y Judas lidia ya con la llegada y el apogeo de la falsa doctrina en medio de la iglesia de aquellos días. Y reconoce además que es de un apóstol, bueno, debido a que no se hizo mención alguna de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por parte de Judas, aunque es muy probable que Judas vino después de segunda de Pedro, fue casi ciertamente escrita antes de la destrucción de Jerusalén. Aunque Judas no viajó en viajes misioneros con otros hermanos y sus esposas, es muy probable que escribió desde Jerusalén esta carta. La audiencia exacta de creyentes con quienes Judas mantuvo correspondencia es desconocida. Claro, acá solamente dice en Judas 1:1 dice a los llamados santificados en Dios Padre. Me encanta esta frase, y guardados en Jesucristo. Ya vamos a hablar un poquito más de esta frase, guardados, ¿no? Bueno, esta es la audiencia. Lo que me encanta de esta audiencia es que nos incluye, chicas. Acá dice santificados en Dios Padre. Ahí está esa parte de nuestra hermosa salvación, que es nuestra santificación. ¿Qué más podemos decir de Judas? Dice,
Bueno, sin duda alguna, Judas escribió a una región recientemente plagada por falsos maestros. Aunque Judas había rechazado a Jesús como el Mesías en el pasado, eso lo podemos corroborar ahí en Juan 7, del 1 al 9, él, junto con otros medios hermanos de nuestro Señor, se convirtió después de la resurrección de Cristo. Eso lo podemos corroborar en Hechos 1:14. Vamos a ver un poquito en Hechos 1:14. Para ir viendo que todo este resumen dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Sí? Ahí está hablando los hermanos de Jesús, es decir, los siguientes hijos de María. ¿De acuerdo? Ahora, debido a su relación con Jesús, su conocimiento como testigo ocular del Cristo resucitado y el contenido de esta epístola fue reconocida como inspirada. Definitivamente, todos los escritores de la Biblia escribieron, estaban allí los apóstoles que vivieron de cerca, ¿no es cierto? Pero Judas era el hermano, el medio hermano de Cristo, es decir, vivió con Cristo, vio su infancia, vio, bueno, no sé si es su infancia, no creo que la habría visto, pero vio parte de su crecimiento hasta que Cristo fue ese adulto que comenzó su ministerio luego a sus 33 años, ¿verdad? De cerquita, Judas de primera mano. ¡Qué honor! Entonces, por este evento específicamente, la carta fue reconocida como inspirada y fue incluida en el canon muratorio de, del 170 después de Cristo. Las preguntas antiguas acerca de su canonicidad también tienden a apoyar que fue escrita después de Segunda de Pedro. Si Pedro hubiera citado a Judas, no habría habido pregunta alguna acerca de la canonicidad. Pero debido a que Pedro entonces le habría dado a Judas afirmación apostólica. Clemente de Roma y Clemente de Alejandría también hicieron referencia a la autenticidad de esta carta de Judas. Su tamaño diminuto y las citas de Judas de escritos no inspirados responden a cualquier pregunta no apropiada acerca de su canonicidad, chicas. Entonces, estos son algunos comentarios de lo que sucedía allí alrededor de la carta de Judas, la vericidad de sus escritos, y vamos a ver un poquito cuál era el objetivo de Judas. Dice, esta carta fue escrita con el propósito de defender la fe apostólica contra las falsas enseñanzas que estaban surgiendo. Bueno, allí lo vemos claramente en Judas 1:3. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Él está ahí exhortándonos, diciéndonos, contiendan ardientemente por la fe, ardientemente. Increíble, ¿no? A ver, veamos acá. Entonces, chicas, Judas realmente nos muestra el privilegio y lo cerquita que estuvo, él de ver a Cristo, ¿no? Creciendo allí, Judas creciendo allí de primera mano, en su misma casa. Bueno, hasta que Cristo salió del ministerio. Pero me encanta esto porque si Cristo puede entender a algunos de nosotros, o algunos creyentes que cuando en algún momento que conocieron a Cristo tuvieron conflictos familiares, algunos han sido echados de sus casas por confiar en Cristo,
algunos han tenido problemas verdaderamente graves por su fe en Cristo. Cristo también los tuvo, porque sus hermanos en un momento no creían que Él era el Mesías realmente, no lo creían. Y esto nos puede consolar y confortar, saber que Cristo entiende este tipo de conflictos. Él también los vivió, ¿de acuerdo? Cristo también vivió esos conflictos familiares porque no creían en Él. Ahora, eso es un poquito en cuanto al contexto de la historia de lo que pasaba en Judas. Vamos a ver ahora sí a Cristo allí en Judas, dentro de Judas. Ahora, pensando en todo lo que pasaba, chicas, lo que es el gnosticismo realmente, que como niega a Cristo, niega toda la base doctrinal de la persona de Cristo en cuanto a su deidad, su resurrección. Es ahora entendible después de saber eso que sucedía alrededor. A mí ya me queda más claro por qué Judas habla claramente de Cristo, específicamente esas partes de la verdad de Cristo, ¿no? Vamos a ver ahí algunos versículos y ustedes pueden ver cómo Judas muestra a Cristo en todas esas partes que los gnósticos le negaban en realidad. Y él viene a fortalecernos. Entonces yo estaba sacando acá todo lo que, cada versículo donde se ve claramente a Cristo aquí en Judas, ¿sí? Quiero que me acompañen ahí a ver cada uno de estos versículos, ¿sí? Miren lo que dice el versículo 1, que es lo que me encanta. Dice allí, a los llamados santificados en Dios y guardados en Jesucristo. Entonces aquí podemos ver a Cristo que nos guarda, nos guarda. En el versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Chicos, chicas, nuestro Dios es soberano. El versículo 4, lo que ellos están negando, para nosotros es una verdad. Dios es soberano. Cristo es soberano. Y el versículo 5, bueno, y el mismo 4, Cristo es soberano. Cristo es Señor. ¿Sí? Cristo es Señor, tal como lo dice la última frase. Y a nuestro Señor Jesucristo es Señor. Mas quiero recordaros, ya que una vez el 5, estoy leyendo el versículo 5, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Bueno, aquí está mostrando que el Señor salvó al pueblo de Egipto en el Éxodo, ¿no es cierto? Ya justo ahorita lo recordamos con Rosy. Entonces, la salida de Egipto sí era la salvación de los judíos, del pueblo hebreo, saliendo de la esclavitud. Pero también es ese símbolo de nuestra salvación. Entonces, Cristo es Salvador. Y una profecía inminente en el versículo 14. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Cristo viene con la iglesia un día, chicas. Cristo viene con la iglesia. El 21. El 21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. El 21 nos está mostrando que Cristo es nuestra vida eterna.
Cristo es nuestra vida eterna y eso lo corrobora Juan 17:3. Vamos ahí a Juan 17:3 un poquito. Me encanta realmente este versículo. Juan 17:3, recuerdo que cuando comenzaba en mi caminar con el Señor, yo dije, ahí a los 27 años recuerdo tanto que yo decía, pero Señor, yo tengo vida eterna y esto, ¿cómo lo voy a vivir? Yo recién ahí a los 27 me enteraba que no iba a tener vida eterna cuando muera, sino que ya la tenía. Y yo le decía al Señor en mis oraciones, Señor, ¿y ahora cómo vivo esto? ¿Cómo es? ¿Qué va a pasar ahora que tengo vida eterna? Y el Señor me lleva en mi lectura bíblica a este pasaje. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ay, ya lo entendí, Señor. Significa que debo pasarme la vida conociéndote. Ese sí es un gran objetivo para vivir aquí abajo mientras peregrinamos, ¿no? Entonces, Cristo es nuestra vida eterna, chicas. Pero también ahí en el versículo 21 podemos ver que Cristo es misericordioso, ¿sí? Dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos aquí en Judas a nuestro Cristo siendo misericordioso. Él es misericordioso y nosotros podemos esperar esto. El 24, en cambio, dice, y aquel que es poderoso. Y me gusta Judas porque él comienza diciendo en el versículo 1, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y termina la carta de Judas diciendo, y aquel que es poderoso para guardaros de nuevo. Acá el Señor sin duda quiere enfatizar su deseo y su voluntad de guardarnos, que menciona esta palabra en el principio y el final. Dice, para guardaros sin caída. Qué hermoso, ¿no? Cristo es poderoso y Él nos guarda. Pero todavía más que eso, el versículo 24 dice, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces aquí podemos ver a nuestro Cristo. Él, solamente Él, nos puede presentar sin mancha delante de su gloria. Y es más, lo hace con toda su alegría, chicas. Miren que acá dice, Él nos presenta sin mancha delante de su gloria. Cuando Romanos 3:23 dice, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. ¿No es cierto? Aquí en Judas Cristo nos puede presentar sin mancha de nuevo delante de su gloria. Él lo hace posible. Él lo hace posible, chicas. Y finalmente, el versículo 25 dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Nuestro Cristo es glorioso, es majestuoso, además es eterno y poderoso, otra vez, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Es poderoso y en su imperio Él es soberano. Lo que Él decide y lo que Él ordena no puede ser cuestionado, no puede ser esquivado, no puede ser no puede ser desobedecido, ¿sí? Este es nuestro Cristo. Esta es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos acá en Judas.
Y claro, y en este tiempo donde estaba en total el apogeo de todas estas falsas doctrinas, y es donde Él nos muestra quién es Él. Y nosotros para luchar contra las falsas doctrinas, que a veces también se quieren inmiscuir en nuestra vida, ahora que hay tantas cosas en YouTube, que la gente, está tratando a veces por el tiempo, por circunstancias, busca cosas de YouTube para escuchar un mensaje y sale cada cosa, a veces, chicas, sale cada cosa, pero el Señor quiere cuidarnos de esto. Él quiere cuidarnos y esto es lo que Judas nos está mostrando. Cristo es poderoso para guardarnos, sí. Y a veces nosotros pensamos en el pecado con otras cosas más graves, ¿no es cierto? La doctrina, eso a veces podríamos ser tolerantes o no queremos tener discusiones con personas o queremos evitar. Bueno, yo respeto, ahora está yo respeto lo que tú piensas y bueno, hasta ahí y cosas así. Pero realmente acá Judas nos está exhortando a contender ardientemente y tenemos que ser valientes para contender ardientemente. Pero ¿de dónde va a venir esta valentía? De saber quién es este Cristo poderoso que nos guarda, sí, que para Él es el imperio, es la potencia, que Él es el que tenemos que defender. Está claro hasta aquí entonces cómo vemos a Cristo en Judas. Podemos confiar en Él, podemos disfrutar su persona, como se nos muestra aquí en Judas. Me encanta la palabra guardar en realidad. Todo esto me gustó ver a Cristo aquí en Judas, chicas. Ver que Él es todo esto lo que les acabo de mostrar, pero me gusta sentirme guardadita, ¿no? ¿A quién no? A veces nos sentimos indefensas y bueno, ¿y cómo voy a hablar? No, 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 yo no quiero hablar, yo ahí me quedo guardadita. Pero no, cuando Él nos guarda para fortalecernos y para que podamos contender ardientemente. Y oro que el Señor nos guíe realmente y que cada una pueda tener esa comunión con Cristo tan íntima que cuando llegue el momento de contender ardientemente, lo podamos hacer con toda valentía, con todo celo, con todas nuestras convicciones de la persona de Jesucristo muy firmes sobre quién es Él, sobre cómo es Él. Y es triste, pero es más difícil cuando tienes que contender, cuando las personas están tan cerca de nosotros y más aún cuando están dentro de tu propia iglesia, dentro de la propia iglesia, personas que yo no sé sin darse cuenta o qué, pero van tomando actitudes negando realmente el poder de nuestro Dios. Les comento así una pequeña experiencia cortita, pero tuvimos una señorita que llegó al campamento de jóvenes, fue con nuestros jóvenes, y bueno, se la encontró allí haciendo cosas feas con otra señorita. Entonces, nosotros tuvimos que ir al campamento a verla porque no estaba acatando las reglas, ellas querían estar allí besándose y tocándose con otra señorita. Cuando nos fuimos con Isra a hablar con sus papis para nosotros muy anhelantes de hablarles de Jesucristo y deseosos de que ellas conozcan realmente el amor de nuestro Cristo, lo que dijo su mami es que la psicóloga le había dicho que esa característica de su hija, que gusta de chicas también, ¿no es cierto? Decía ella que esto no va a poder cambiar. Realmente nadie ha podido cambiar a los homosexuales jamás y que está prohibido
que se le diga a su hija que sí se puede cambiar. Entonces están negando abiertamente el poder. La Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvación. Y chicas, el poderoso evangelio fue poderoso en la época de la primera iglesia y sigue siendo poderoso hoy para transformar el hombre pecador, para transformar nuestro corazón de pecado. Sigue siendo poderoso. Entonces, eso están diciendo también todos los de los LGTB, ¿no? Que nadie puede decir que ni siquiera se le puede decir a una persona que sí se puede cambiar. Entonces a nosotros también estamos en esta época. Vamos a tener que contender ardientemente con el poderoso amor del Señor, porque Él sí puede. Él sí puede transformar la vida de aquel pecador que viene a sus brazos arrepentido. ¿Ok? Y ahí estábamos. Entonces, cuando ella nos decía eso, el Espíritu Santo me decía, no, el Evangelio es poderoso. No nos avergonzaremos de nuestro Evangelio de poder, porque Cristo murió y resucitó. Y ya empezamos a tener estas experiencias. Y las vamos a tener, chicas, las vamos a tener, pero que el desafío de Judas sea asumido esta mañana. Es mi anhelo, que personalmente, en mi corazón y en el corazón de ustedes, podamos asumir el desafío que Judas nos está haciendo, de contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, pero que hoy también se nos ha sido dada ahora a nosotras, el poderoso evangelio de nuestro amado Jesucristo. En cuanto a las lecciones, Dianita decía, a ver, una referencia femenina acá en el libro de Judas. Realmente ustedes pueden ver que no hay el nombre de una mujer acá, abiertamente que diga algo, ¿no es cierto? Pero al pensar en Judas, medio hermano de Jesús, ¿cuál es la mujer más cercana que estaba cerca de él? ¿Alguien puede mencionarlo? Dilo, Mari, dilo. María, ella dice yo porque se llama María. Sí, así es, María. Yo pensaba, María estaba allí cerquita de Jesús. Era su madre. ¿Qué fue lo que pudo haber visto Judas? Indudablemente una mujer piadosa que amaba al Señor Jesús, que lo reconocía, que entendía allí, que estaba conectada al corazón de Dios Padre y que pudo ver de primera mano este hermoso evento de nuestro amado Señor. Ella pudo ver desde que llegó a su vientre, desde que empezó a crecer allí, desde que nació, todo hasta que lo crucificaron. Ella desde ahí, desde cerquita, viviendo todo esto y siendo ejemplo para Judas de su fe. Si bien es cierto, Judas en un momento no creía que Cristo era el Mesías, que Cristo era quien es realmente, luego creyó. Pero allí estaba su madre que atestiguaba todo eso, ¿no es cierto? Sin embargo, chicas, María indudablemente tenía una hermosa relación con Dios, tanto que ella se sometió a este perfecto y difícil plan. Era tan alto honor ser la madre, ser la que traería a Cristo a esta existencia humana, pero también, pero también la que le vio sufrir, la que sintió cada clavo de la mano de Jesucristo, cada cosa que le hicieron con su rol de madre. ¿No es cierto? Yo no podría decir, Dios mío, muchas madres hay acá, yo creo, y yo sé lo que se siente cuando nuestros hijos están ahí medios enfermitos, nada más, ¿verdad? Esta semana mis hijos están re mal con la gripe,
terrible. A Biel le sabe dar unos ahogos terribles que yo tengo que correr al hospital por su respiración que se le debilita tan rápidamente. Y estoy ahí medio cuando él ya tiene una gripe, mi corazón ya empieza a ponerse intranquilo un poco y estoy ahí clamando y dándole todas las guarniciones que le podría dar. Pero imagínense, así nada más por una gripe. Ahora María viendo a su hijo en la cruz del Calvario siendo sacrificado tal manera por todos nosotros, por la humanidad entera. No, yo no puedo imaginar el dolor de ella, no lo puedo imaginar realmente. Pero gloria a Dios que ella dijo sí al Padre, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Sin embargo, como mujer, siendo que ella estaba ahí tan cerquita de Cristo, tan, tan cerca en su corazón, amándolo, testificando de él, sometiéndose también. Nosotros vemos a María sometiéndose a Cristo como el Salvador también en su momento. También era una mujer normal, común y corriente como nosotras. Y aquí me llamó la atención el Señor cuando dice en el versículo 19, está hablando obviamente de los falsos maestros, ¿no es cierto? Pero dice acá, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, ¿sí? Que no tienen al Espíritu. Y me enfoqué solamente en el versículo 19, 20 y 21, pero el 19 dice sensuales. Hemos escuchado mucho esta palabra. ¿De dónde viene? ¿Qué significa la palabra sensuales? ¿Qué quiere decir esto? Acá vimos muchas características de los falsos maestros acá en Judas, ¿no es cierto? Pero yo he tomado acá la palabra sensuales. Sensuales habla de lo sensorial, de los sentidos. Y nosotras como mujeres, por eso a veces suelen decir que nosotras tenemos un sexto sentido, ¿no es cierto? Que el hombre no tiene, ¿verdad? Que así a veces saben decir. Han escuchado esto, ¿no? Bueno, ciertamente lo sensorial o los sentidos a veces quieren tomar control de nosotras como mujeres, que nos dejamos llevar por los sentidos, lo que vemos, lo que oímos, y a veces sin depender del Señor para tomar acciones en cualquier tema, a veces no es que yo lo vi, es que lo escuché. Y dejamos que nuestros sentidos tomen el gobierno de nuestras decisiones, como mujeres muchas veces, o nuestros sextos sentidos, nuestras percepciones, nuestras, eh, nuestras, nuestro mundo exterior, es decir, todos nuestros sentidos. A veces inclusive se nos dice que somos como más sensibles por esto, por todo nuestro mundo sensorial, por todo nuestro mundo sensitivo como mujeres, como femeninas, ¿no es cierto? Se nos dice esto, pero obviamente acá los falsos maestros ya estaban hasta dictaminando doctrinas basadas en lo sensorial. Pero a veces nosotros también, como mujeres cristianas, que andamos o que no estamos con una relación constante con Jesucristo, dejamos que nuestros sentidos gobiernen nuestras decisiones, chicas. Y esto es uno de los grandes peligros como mujeres. Nosotros podemos tomar enseñanza de esto, ¿no? Lo sensorial, Señor, qué realmente estás tú guiándome hoy, en mi comunión con Dios hoy? Porque no quiero que lo sensorial, el mundo sensorial, mi sexto sentido, no sé, sea lo que controle mi vida, sino tu voz, lo que tú me digas hoy, lo que tú me dijiste hoy en mi tiempo a solas, tu espíritu,
tu espíritu señoreando mi vida, que la palabra abunde en mi corazón, como dice la Biblia, que la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones, ¿no es cierto? Entonces, si la palabra de Dios mora en abundancia en nuestro corazón, si estoy allí conectada con el Señor, escuchándolo día a día, cada mañana, y su palabra es la que va controlando mi entendimiento, entonces mis acciones van a ser por el Espíritu de Dios. Pero tengamos cuidado cuando lo sensorial o nuestro sexto sentido o esa sensibilidad femenina quiere tomar control tratando de engañarnos. ¿Ok? Dice acá, ellos no tienen al Espíritu. Los que son guiados por este mundo sensual no tienen al Espíritu. Nosotros somos guiadas por el Espíritu de Dios, por lo que Él dice. Él nos va a decir lo que Dios dice. Ser guiadas por Él es ir entendiendo lo que la palabra dice y es ir teniendo bien claro lo que Dios quiere para nuestro día, hoy, por su palabra. Sí, chicas, eso no tiene nada que ver con lo sensorial. Es algo claro, es una conexión real en tu tiempo a solas con Dios, que Dios habla directamente a tu entendimiento. ¿Sí? Que directamente habla a tu entendimiento y desde allí se toman las decisiones de nuestra vida. Entonces es distinto. Dice, pero ustedes amados, ya se refiere de nuevo a nosotros, a los lectores de la carta. Edifíquense sobre su santísima fe. Y luego viene un verbo en gerundio que responde al cómo de esta edificación. Perdón. El verbo está en gerundio, tanto el verbo edificándoos como orando. Dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, es decir, Dios quiere que sigamos edificando nuestra fe. ¿Y cómo edificamos nuestra fe? ¿Cómo crece nuestra fe? ¿Recuerdan ustedes ahí en Romanos? La fe viene por el oír y por el oír de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Entonces, ¿qué es lo que nos hace crecer o qué es lo que nos hace edificar nuestra santísima fe? La palabra. No se discute, la palabra. Chicas, la palabra es la fuente, no solo de nuestra vida eterna, sino que la palabra tiene la respuesta a cada área de nuestra vida, a cada área. Usted quiere saber cómo ser una buena amiga. Bueno, pregúntese, ¿cuáles son mis principios de amistad, mis principios bíblicos? ¿Cuáles son? ¿Los tengo realmente? Usted quiere ser una buena madre. Bueno, ¿cuáles son mis principios bíblicos de maternidad? ¿Cuáles son? ¿Dónde los encuentro rápido? Estoy lista para ya compartirlos. Los tengo claritos aquí. ¿No es cierto? Entonces, pregúntese eso. ¿Usted quiere ser una buena sierva del Señor? ¿Cuáles son sus versículos que fortalecen ese área de su vida, de cómo sirve al Señor? ¿Por qué lo sirvo como lo sirvo? ¿Cuál es mi plataforma, mis verdades bíblicas de que lo sirvo de esta manera? ¿Cuáles son? Las tengo claras. Pregúntese todo eso para saber cuáles son, qué hay de verdad en cada cosa, en cada área de mi vida que desarrollo cotidianamente, como sierva de Dios, como madre, como hermana en Cristo inclusive, como hermana en Cristo en mi vida eclesiástica, ¿no? ¿Cuáles son mis principios bíblicos? Hoy voy a la iglesia, voy a disfrutar esto que Dios tiene para mí dentro de la iglesia. ¿Cuáles son? Porque a veces corremos el riesgo de ir nomás a la iglesia por rutina, ¿no? Pero si yo sé bíblicamente esos versículos donde Dios habla de la iglesia, qué es lo que yo puedo disfrutar cuando estoy en medio de mis hermanas, por qué las defiendo, por qué las amo,
¿Para qué estoy con ellas? ¿Qué Dios quiere que viva en medio de ellas? ¿Por qué puedo abrirles mi corazón? ¿Por qué? Bueno, porque Dios tiene bien claro allí los parámetros en su palabra. Pero si yo no los tengo claros, no voy a disfrutar nada de la vida de Cristo en medio de cada área de mi vida. Allí como hermana en la iglesia, como trabajadora, las que trabajan en determinados lugares, como, ¿qué más áreas nos compete a las mujeres? A ver, muchas, ¿verdad? Muchas. Pero que cada área tenga bien claro lo que Dios espera de cada área de nuestras vidas, chicas, porque Dios quiere que vivamos su verdad en cada área de nuestra vida. Él dice, edificando sobre vuestra santísima fe, pensando en nuestra salvación, que también necesitamos ir creciendo y conociendo cada vez mejor nuestra preciosa salvación, sabiendo cada vez mejor cómo defenderla, usando bien la palabra de verdad para defender mi fe, ¿no es cierto? Dice acá, orando en el Espíritu Santo. Ahí está. También que mi relación con Dios, mi tiempo de charla con Él, esté creciendo. Yo estoy disfrutando mucho mejor que ayer mi tiempo de oración, mi tiempo de comunión con Él. Entonces, pero ustedes, amadas, edifiquen sobre su fe, orando en el Espíritu Santo. Conserven el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conserven el amor de Dios. Es así, chicas. Nuestra doctrina, nuestro amado evangelio, que Cristo vino al mundo, nuestro Dios de amor vino al mundo para enseñarnos a amar. No podemos pretender, eh, no sé, servir al Señor, desarrollarnos en tantos lugares como siervas del Señor sin amar. Esto es lo que esta gente que armaba falsas doctrinas no tenían amor en realidad, pero nosotros lo tenemos. Asegúrese que usted está amando a la persona de Dios, la palabra de Dios y las personas. La persona de Dios, la palabra de Dios y las personas. Que nuestra vida se desarrolle amando, amando. Dice, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y bueno, algunos que dudan, convénzanlos, a otros salven, arrebatándolos del fuego. Sigamos testificando, ¿no es cierto? Y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Vamos a redarguir. Y dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios sea la gloria. Chicas, podemos estar expectantes porque muy pronto, en realidad el Señor ya nos presentó, ya nos justificó delante del Padre, pero ya viene a arrebatarnos, ya va a llegar a las nubes y nos va a llevar y nuestro cuerpo va a ser glorificado para presentarnos sin mancha. Cristo viene, no va a llegar hasta la tierra, va a estar solo hasta en las nubes, nos va a arrebatar, pero nos quiere presentar y nos quiere encontrar, como dice Tesalonicenses, nos quiere encontrar irreprensibles. Que esa sea nuestra meta y que en medio de todo esto que estamos tratando de querer agradarle, de trabajar en nuestro corazón, de ver que Él siga transformándonos, de crecer a la semejanza en Cristo, en medio de todas estas metas que son bíblicas, no se olvide que el Señor está por suceder el arrebatamiento y Él espera una iglesia irreprensible, que seamos allá de irreprensibles. Y en esto de ser irreprensibles, también nos toca estar obedeciendo este desafío de contender ardientemente por el Evangelio, sin temores, porque es poder de Dios.
De acuerdo. ¿Alguna pregunta? Ahora sí.